Buenos días. ¿Qué ocurre cuando la acción militar más ensordecedora que puede realizar una superpotencia no es el lanzamiento de un misil, sino de forma repentina e inexplicable el silencio absoluto? Extendemos un cordial saludo a nuestra audiencia y damos paso a este análisis a fondo sobre la actualidad regional y nacional. Así es. Hoy la misión es ofrecer claridad en medio de este ruido constante, manteniendo siempre el pulso informativo, el rigor y la más estricta neutralidad de los informativos clásicos, pero claro, desgranando el porqué de cada movimiento estratégico. Totalmente. Este informe, por cierto, llega por cortesía de ProWave, ahí, y es generado a través de Stylo News, que es la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Y bueno, es un auténtico privilegio estar aquí para analizar estos datos con este enfoque tan riguroso. Antes de arrancar, cabe destacar una oportunidad única. Para celebrar su primer aniversario de operaciones, ProWave AI ofrece una promoción especial durante este mes de marzo. Quienes nos escuchan tienen a su disposición el código de descuento ESTILO en el sitio web www.estilonews.com. ¡Estupendo! Sí, pero es importante señalar que esta oferta es válida solo hasta finales de mes y está estrictamente limitada a las primeras 250 suscripciones. Así que, hay que darse prisa. Claro. Y para dimensionar lo que esto significa realmente, hay que entender que la aplicación Stylo News es la versión de consumo del software Stylo Entelops. Exacto. O sea, esta es una herramienta diseñada originalmente para operaciones corporativas, gubernamentales y, militares. Eso es. Tener acceso a esto implica poner en manos del público general una plataforma concebida para apoyar a quienes toman decisiones a nivel global. Una ventaja enorme, desde luego. Totalmente. Y hoy los parámetros de nuestro análisis son muy concretos. El documento central se titula Cartografía de la Estrategia Militar y Política de China. El foco geográfico es Asia Oriental y la fecha de corte de la información es el 31 de marzo de 2026. Pues a ver, el propósito de hoy es trazar una línea objetiva a través de los eventos de las últimas 2 semanas en la región. La meta básicamente es identificar a los actores principales, examinar el sentimiento en los medios de comunicación y las redes sociales y evaluar los cursos de acción probables basándonos única y exclusivamente en hechos documentados. Sin caer en el alarmismo, claro. Exacto. Cero alarmismo. Ante un escenario tan denso, la clave no es solo enumerar lo que está pasando en la superficie, sino comprender la mecánica interna detrás de las decisiones. Vale, vamos a desgranar esto. Y creo que lo más lógico es empezar por el punto de mayor escrutinio internacional en este momento, que es el espacio aéreo y marítimo alrededor de Taiwán. Sí, el epicentro. Si repasamos los registros de finales de febrero y principios de marzo, surge una anomalía fascinante. Hubo un cese casi total, repentino y francamente muy inusual de los vuelos militares chinos en la zona. Un silencio de radio casi absoluto. Exacto. Una pausa que coincidió en el calendario con la escalada del conflicto en Irán y, fíjate, con reuniones políticas internas fundamentales en China. Pues esa pausa desconcertó a muchísimos observadores occidentales. Pero la quietud duró poco. A mediados de marzo, la maquinaria volvió a encenderse con una intensidad muy notable. Ya. Los registros del 15 de marzo documentaron la incursión de 26 aviones militares, realizando 16 vuelos específicos dentro de la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, lo que se conoce por sus siglas en inglés como ADIC. Bueno, hay que detenerse un segundo a explicar qué es exactamente una ADIC, porque a menudo los medios se confunde con el espacio aéreo soberano. Un error muy común. Sí, una ADIC no es el cielo que está directamente sobre el territorio físico de un país. Es más bien como el jardín delantero de una casa que da a la calle. Me gusta esa analogía, sí. Es un espacio aéreo internacional donde un país exige que las aeronaves se identifiquen por razones de seguridad nacional. Claro. O sea, volar ahí no es ilegal según el derecho internacional, pero es el equivalente a pararse en la valla del vecino y mirar fijamente por la ventana del salón. Es altamente provocador. Y esa distinción es fundamental para entender la estrategia. O sea, no se está violando la soberanía territorial, lo cual sería evidentemente un acto de guerra indiscutible. Pero se está forzando una respuesta continua. Cada vez que esos aviones cruzan la línea imaginaria de la ADIZ, las fuerzas de defensa tienen que reaccionar obligatoriamente. Claro, no pueden ignorarlo. Exacto.
Tienen que encender radares, hacer llamadas por radio y muy a menudo hacer despegar sus propios cazas para interceptarlos visualmente. Y aquí es donde la narrativa occidental a menudo tropieza, me parece. Cuando se ven estos movimientos de aviones y buques, el instinto inmediato de muchos analistas es predecir un asalto anfibio inminente. Totalmente. Sin embargo, la conclusión de la inteligencia recopilada en estos informes es rotunda. No hay indicios de una invasión a gran escala a corto plazo. Faltan todas las señales de advertencia clásicas. Faltan los preparativos logísticos. Eso es. No se observan movilizaciones masivas de tropas, no hay preparación de defensa civil a nivel nacional, ni se ve el tipo de acopio de sangre en los hospitales o la concentración de suministros que requiere mover a todo un ejército a través del mar. Lo fascinante aquí es que lo que los datos revelan no es la preparación para un ataque relámpago, sino una táctica de lo que denominan apriete lento. Es decir, una campaña de desgaste diseñada metódicamente a lo largo del tiempo. Es la aplicación del libro de texto de la famosa doctrina de la zona gris. Pero a ver, ¿qué significa esa pausa inicial entonces? Si la estrategia es presionar constantemente, detenerse de repente parece un poco contradictorio, a menos que, claro, funcione como una válvula de presión. Interesante. A ver. O sea, a veces la válvula se cierra temporalmente por razones puramente diplomáticas, quizás para no enturbiar el ambiente antes de una cumbre internacional o por simples necesidades políticas internas. Claro, tiene sentido. Pero mi pregunta es, ¿no existe el riesgo de que los observadores externos interpreten esta pausa temporal como una señal de debilidad interna o incapacidad operativa y cometan así un grave error de cálculo? Bueno, interpretar el silencio como debilidad es un error analítico clásico en la estrategia militar. Ya. En esta doctrina de la zona gris, la ausencia de acción es un movimiento táctico por derecho propio. La alternancia impredecible entre el reposo absoluto y las ráfagas repentinas de alta actividad militar tiene un propósito muy específico. ¿Agotar al adversario? Exactamente. Agotar física y psicológicamente. Desgasta los motores de los cazas defensores que tienen que despegar una y otra vez. Fatiga a los pilotos que deben estar en alerta máxima constante. Y sobre todo, anestesia a la comunidad internacional. Creando una especie de nueva normalidad, ¿no? Eso es. Crean una nueva normalidad. No cruzan el umbral de la guerra abierta, pero desplazan milímetro a milímetro la línea de lo que se considera un comportamiento aceptable en la región. Y es crucial notar que ante esta estrategia de desgaste constante, la respuesta documentada en los informes no es la mera observación pasiva. Para nada. Las contramedidas que se están tomando al otro lado del estrecho son puramente defensivas, sí, pero muy reveladoras de la gravedad de la situación. Hay un impulso agresivo, por ejemplo, en la producción nacional de drones y un esfuerzo monumental para rediseñar desde cero las cadenas de suministro tecnológico. Se busca eliminar por completo la dependencia de componentes extranjeros que podrían ser bloqueados en caso de crisis. Claro, asegurar la autosuficiencia. Exacto. Y además, hay un giro diplomático muy interesante hacia Canadá. Se están buscando acuerdos a largo plazo para asegurar el suministro de gas natural licuado. Ah, el factor energético. Sí, ¿y por qué gas natural? Porque si te enfrentas a la posibilidad real de un bloqueo naval prolongado, la seguridad energética es literalmente la diferencia entre resistir o colapsar en cuestión de semanas. Y es una respuesta dictada por la más pura lógica de supervivencia. Ambas partes saben perfectamente que esto no es un sprint, es un maratón táctico de fondo. Totalmente. Mientras la presión busca estrangular lentamente la economía y la moral, la defensa se atrinchera construyendo muros de autosuficiencia. Pues esta dinámica de desgaste aéreo es fascinante, pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el mismo manual de estrategias se está aplicando en un entorno completamente distinto. Si bajamos del espacio aéreo y nos fijamos en el agua, el mar de China Meridional presenta una situación igual o incluso más compleja. Sí, es un tablero totalmente diferente. Los informes satelitales recientes de Style News mostraron una imagen asombrosa. Formaciones geométricas perfectas de unos 2.000 pesqueros chinos en el mar de China Oriental y Meridional a principios de este año. 2.000 embarcaciones, se dice pronto. Miles de barcos alineados en forma de una enorme L invertida a lo largo de cientos de kilómetros de océano.
Claro, y lo que las imágenes satelitales captan no es una simple flota de pesca comercial persiguiendo bancos de peces, ni mucho menos. No tendría sentido esa formación. Exacto. Los pesqueros reales se mueven de forma errática siguiendo sus capturas por el mar. Esta formación estática e inmensamente grande es lo que los analistas militares denominan la milicia marítima. Ya. Se trata de embarcaciones ostensiblemente civiles, pintadas de azul, pero que actúan bajo mando o coordinación estatal directa. Su función principal es sencillamente ocupar el espacio físico. Ocupar y bloquear. Es brillante y alarmante a la vez, porque crea un dolor de cabeza legal verdaderamente monumental. Una pesadilla jurídica. O sea, si una fragata de una armada extranjera se encuentra con un buque de guerra, las reglas de enfrentamiento están claras en el derecho internacional. Ujú. Pero, ¿qué pasa si el paso está bloqueado por 1000 barcos de pesca de acero? No se puede simplemente abrir fuego contra civiles desarmados. Es un muro construido puramente con la negación plausible. Efectivamente. Y en marzo, esta presión silenciosa se tradujo en incidentes muy ruidosos. Por ejemplo, en el atolón de Scarborough, conocido como Huanyan, 2 aviones C-208 filipinos fueron expulsados bruscamente del espacio aéreo. Y el nivel de tensión escaló aún más cerca del Banco de Arena Sabina. Allí, los informes detallan cómo una corbeta china utilizó un radar de control de tiro contra la fragata filipina BRP Miguel Malvar. Ostras, esos son palabras mayores. Sí. Para entender la gravedad extrema de esto, hay que diferenciar cómo funcionan los radares. A ver. Un radar de navegación normal da vueltas continuamente en el mástil, mapeando el entorno general para no chocar con nada. Pero un radar de control de tiro hace algo muy diferente. Detiene su giro, concentra un haz de energía electromagnética directamente sobre un único objetivo y alimenta todos esos datos de telemetría directamente al sistema de armas de un misil. Madre mía. O sea, en términos sencillos, es el equivalente militar a desenfundar un arma de fuego en medio de la calle y apuntar el láser rojo directamente al pecho de alguien. Exacto. Es el paso inmediatamente anterior a apretar el gatillo. Ya. Si conectamos esto con el panorama general, es una escalada que requiere una lectura muy cuidadosa y sobre todo muy neutral de los argumentos de ambas partes para no perder la perspectiva. Totalmente. Tenemos que ver ambas caras de la moneda. Desde la perspectiva de China, existe una defensa categórica y constante de su soberanía histórica sobre la gran mayoría de este mar, delimitada por lo que históricamente se conoce como la línea de los 9 puntos. Bajo esta visión, la construcción de infraestructura en los arrecifes, la presencia de la milicia y las patrullas son simplemente ejercicios legítimos de jurisdicción nacional en sus propias aguas territoriales. Claro, están defendiendo lo que consideran suyo. Por otro lado, la postura de Filipinas se basa en el fallo del Tribunal de Arbitraje Internacional de 2016 en La Haya. Un fallo histórico, sí. Un fallo que invalidó explícitamente la legalidad de esa línea de los 9 puntos, bajo la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Por lo tanto, Filipinas y sus aliados consideran todas estas acciones chinas como incursiones ilegales e intimidatorias dentro de su propia zona económica exclusiva. Ese es el choque de trenes legal. Y aquí es donde la situación da un giro de tuerca impresionante. Porque, a ver, mientras las cámaras, los satélites y los titulares de prensa se enfocan en la superficie... En los cañones de agua, las bengalas... Eso es, en los enfrentamientos superficiales. Los datos de inteligencia revelan una campaña inmensa operando en absoluto silencio y totalmente fuera de la vista. Me refiero a la cartografía intensiva del fondo oceánico. Un tema crítico y poco mencionado. Se están utilizando buques de investigación científica de muy alta tecnología, como el Dongfang Hong 3, para mapear minuciosamente los lechos marinos de los océanos Pacífico, Índico y hasta el Ártico. Al leer esto en el informe, surge una duda inevitable. ¿Por qué tanto interés civil o científico en el fondo del mar justo ahora? Pues la respuesta conecta de forma directa con la supervivencia militar a largo plazo. Mapear el fondo del océano no es ni mucho menos un ejercicio académico o geológico. Es la base operativa fundamental de la guerra submarina moderna. Ya. El entorno submarino no es una piscina vacía, plana y uniforme. Está lleno de enormes cadenas montañosas ocultas, profundos cañones, anomalías magnéticas que desvían los instrumentos y, lo más importante, diferentes capas de temperatura y salinidad en el agua, que se conocen en oceanografía como termoclinas. Termoclinas, que actúan como escudos acústicos naturales, ¿verdad? Precisamente.
Un submarino nuclear necesita saber exactamente dónde están estas capas de agua fría y caliente y dónde están esas montañas submarinas para esconderse del sonar enemigo. Claro, el sonido rebota de forma diferente. Exacto. Navegar en las profundidades sin este conocimiento batimétrico detallado es como conducir a 200 km por hora por un bosque denso, en plena noche y con las luces del coche apagadas. Un suicidio táctico. Totalmente. El mapeo meticuloso del lecho marino proporciona en esencia la visión nocturna que la flota de submarinos necesita para operar con eficacia, proyectar poder y mantener el sigilo. Fascinante. Es un ejemplo absolutamente perfecto de la llamada fusión civil-militar, donde una investigación científica aparentemente legítima proporciona los cimientos ocultos para una ventaja estratégica masiva, a largo plazo frente a otras potencias navales. Y la reacción de esas otras potencias navales es precisamente el siguiente eslabón en esta cadena que estamos analizando. La acción y reacción de toda la vida. Entonces, ¿qué significa todo esto? La dinámica de causa y efecto es casi inmediata. Frente a toda esta actividad documentada, tanto aérea como submarina, los informes señalan un movimiento drástico de piezas en el tablero global. Ujú. El portaaviones estadounidense USS Lincoln y el buque de asalto anfibio Trípoli han sido reubicados repentinamente desde el Pacífico Occidental hacia Oriente Medio para gestionar las crecientes operaciones relacionadas con Irán. Este redespliegue ha generado un volumen inmenso de análisis, artículos y comentarios en la esfera militar. Normal. La retirada de plataformas de combate tan formidables crea la percepción pública de que Estados Unidos está distraído en otros frentes, dejando un vacío de poder temporal en el Indo-Pacífico. Un vacío peligroso. Claro, la preocupación teórica es que esta ausencia reduzca el nivel de disuasión y, por lo tanto, anime a tomar acciones mucho más arriesgadas en la zona gris, aprovechando que el policía no está en el barrio. Pero a ver, al revisar los datos detalladamente que nos ofrece Estilo News, esa narrativa del famoso vacío de poder parece desmoronarse por completo. ¿En qué sentido? En que la región no ha quedado expuesta en absoluto, sino todo lo contrario. La respuesta local de los países vecinos es vertiginosa. Filipinas acaba de desplegar misiles BrahMos en el norte de la isla de Luzón. Palabras mayores, sí. Y esto no es un detalle logístico menor. El misil BrahMos, que está desarrollado con tecnología india, es supersónico. Vuela casi 3 veces la velocidad del sonido, dejando un tiempo de reacción casi nulo para las defensas antiaéreas de los buques, y lo han posicionado apuntando directamente al estrecho de Luzón. Un punto de estrangulamiento clave. Exacto, es la puerta principal de salida desde el mar de China Meridional hacia el vasto Océano Pacífico abierto. Es literalmente como poner a un francotirador de élite apuntando a la única puerta de salida de un recinto cerrado. Una disuasión tremenda. Y a la par, en el plano de la inteligencia, el contraespionaje filipino ha arrestado esta semana a 3 individuos vinculados a su propio ejército por espionaje a favor de China. O sea, la tensión interna también es máxima. Pues, las contramedidas en la región no terminan en Filipinas, ni mucho menos. Ah, no. Japón está ejecutando ahora mismo un cambio de paradigma histórico en su postura de defensa nacional, algo completamente inédito desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, su constitución era muy estricta con eso. Exacto. Era puramente pacifista. Pues bien, han desplegado baterías de misiles antibuque Type 12 en la isla sureña de Kyushu, blindando así otra de las rutas de salida marítima críticas. Madre mía. Y en un movimiento diplomático y militar sin precedentes, han enviado a efectivos de las fuerzas de autodefensa japonesas a Filipinas. ¿Fuera de sus fronteras? Así es, para participar activamente en los ejercicios militares conjuntos denominados Balikatan, que en tagalo significa hombro con hombro. Pues con todo esto sobre la mesa, la objeción o la pregunta obligada es la siguiente. Si los barcos estadounidenses se retiran hacia el Golfo Pérsico y en respuesta inmediata los países vecinos llenan ese espacio marítimo con misiles supersónicos y alianzas militares sin precedentes, Sí. realmente hay un vacío de poder. O más bien resulta que esta remilitarización acelerada y local está creando una especie de alambre de espino geopolítico en la región. Una buena imagen visual. Un alambre que está tan sumamente tenso que el riesgo de provocar un incidente desastroso por un simple error de cálculo, un fallo de radar o un malentendido de un piloto, se multiplica exponencialmente. Pues esto plantea una pregunta importante. Y esa analogía del alambre de espino captura a la perfección la fragilidad y el peligro del momento actual.
Lo que los documentos de inteligencia muestran claramente es la transición acelerada de un modelo de disuasión clásico, basado únicamente en la hegemonía de Estados Unidos, Sí. hacia una arquitectura de seguridad multilateral, local y altamente armada. ¿Un polvorín? Literalmente. Al aumentar drásticamente la densidad de armamento letal de respuesta rápida en espacios geográficos tan sumamente reducidos, el margen para el error humano o técnico sencillamente desaparece. Claro, no hay tiempo para llamar a los presidentes por el teléfono rojo. Exacto. Y al observar el pulso del sentimiento en los medios de comunicación de la zona, la polarización es más que evidente. Ujú. En Taiwán, por ejemplo, medios como el Liberty Times enmarcan toda esta nueva cooperación regional como un muro de contención absolutamente indispensable para preservar la paz y la democracia. Lógico desde su perspectiva. Claro. Sin embargo, al cruzar el estrecho, medios como China.com interpretan la participación militar de Japón fuera de sus propias fronteras como el peligroso resurgimiento de los fantasmas del militarismo imperial de la Segunda Guerra Mundial. Un trauma histórico muy profundo. Profundísimo. Y en perfecta sintonía con esta lectura de los medios, el Ministerio de Defensa chino ha emitido advertencias formales muy severas, condenando la retórica pro-japonesa de la isla y denunciando categóricamente los planes de Estados Unidos para construir nuevas instalaciones de almacenamiento de municiones en suelo filipino. Bueno, es un escenario donde, militarmente hablando, todos tienen el dedo peligrosamente cerca del gatillo. Sin duda. Lo cual nos obliga en nuestro análisis a mirar hacia la diplomacia para intentar entender qué nos depara el futuro cercano, porque no todos son misiles. Afortunadamente. Resulta que en medio de toda esta proliferación de armamento y formaciones navales agresivas, hay negociaciones intensas en curso a puerta cerrada. Ujú. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, está trabajando contrarreloj en mesas de negociación con China para establecer un código de conducta vinculante para el mar de China Meridional. Un esfuerzo diplomático enorme. Y tienen la esperanza de alcanzar un borrador final consensuado para finales de este mismo año, 2026. Y aquí emerge una de las grandes paradojas diplomáticas que revelan los reportes de Stylo News. A ver, Mientras las flotas compiten ferozmente por cada centímetro de mar en Asia Oriental, China proyecta una imagen exterior muy distinta a nivel global. sí, Se posiciona de forma muy activa como un mediador clave y pacificador para los conflictos abiertos en Oriente Medio. qué contraste. Y sorprendentemente, en estas últimas semanas de marzo ha enviado delegaciones de alto nivel a Bruselas para celebrar consultas oficiales de seguridad. ¿Consultas con quién? Nada menos que con la Unión Europea y con la OTAN simultáneamente. Es una disonancia cognitiva tremenda, la verdad. Totalmente. O sea, para poner otra analogía, es como si se intentaran redactar las reglas cívicas de un deporte de contacto extremo, debatiendo pacíficamente, tomando un café en un escritorio, Ujú. mientras los jugadores ya están en el campo, empujándose, pisándose y midiendo sus fuerzas físicas. En ese contexto tan volátil, cualquier pequeño tropiezo táctico puede ser interpretado como una falta malintencionada que desate una pelea generalizada en todo el estadio. Y esa es precisamente la conclusión principal del pronóstico de inteligencia para los próximos meses. Ya. Al destilar de forma objetiva las intenciones declaradas de todas las partes, ya sea China, Filipinas, Japón o Estados Unidos. ¿Qué dicen oficialmente? Las declaraciones oficiales son idénticas en todos los bandos. Todos, sin excepción, afirman buscar exclusivamente la estabilidad regional, la libertad de navegación comercial y la protección de su propia soberanía o de sus intereses legítimos. Claro, nadie dice que quiere la guerra. Exacto. Pero el peligro real reside en que los métodos operativos que emplean para lograr esa supuesta estabilidad son en la práctica mutuamente excluyentes y entran en colisión directa. Chocan frontalmente. Así es. Ahora bien, las previsiones de las agencias de inteligencia descartan el inicio de una guerra generalizada a corto plazo. No ven una invasión inminente. Eso es un alivio. Sí, pero lo que pronostican como altamente probable es la continuación incesante, casi diaria, de la coerción en la zona gris, ciberataques de desgaste continuo en las infraestructuras y el uso sostenido y masivo de la milicia marítima y la guerra legal en los tribunales internacionales. O sea, la tensión constante. Constante. La verdadera línea roja, según los analistas, no es una invasión planificada desde despachos, sino un choque accidental entre dos aviones realizando maniobras peligrosas en la Adis o una colisión letal de buques patrulla en un arrecife disputado.
un error de cálculo táctico. El factor humano. Y bueno, justo antes de cerrar el cuerpo de este análisis tan detallado, hay un elemento adicional en los informes de esta semana que nos ha llamado muchísimo la atención. ¿Un factor externo? Sí, Exacto. No es un movimiento de tropas oculto, ni un misil de última generación, ni una cumbre diplomática secreta. Es, sencillamente, el clima. la meteorología. Los modelos meteorológicos anticipan la llegada de un fenómeno del Niño débil, lo que se traduce en términos prácticos en una previsión de sequía severa, con una reducción drástica y muy preocupante de las precipitaciones en Taiwán entre los meses de abril y junio de este mismo año. Un dato aparentemente mundano si lo lees en las noticias del tiempo, pero con implicaciones estratégicas colosales en este contexto. Totalmente. Y creo que merece la pena dejar a nuestra audiencia con esta reflexión final. Cómo una crisis hídrica y agrícola aguda puede afectar desde la base los cimientos de una sociedad que ya vive bajo un estado de sitio psicológico y militar constante. Es una tormenta perfecta. Porque, a ver, una sequía no solo amenaza la agricultura básica y el suministro de agua potable para millones de ciudadanos, amenaza industrias enteras. La industria de los semiconductores, por ejemplo. Exacto. Las fábricas de microchips, que son el escudo tecnológico de la isla, requieren cantidades inmensas, absurdas, de agua purificada para funcionar día a día. Ujú. Pone a prueba la moral pública, agota la paciencia ciudadana y tensa al máximo la resiliencia de las infraestructuras civiles. Es un recordatorio contundente y a veces irónico de que la naturaleza mueve las piezas del tablero geopolítico con tanta o más fuerza que los propios gobiernos y sus ejércitos. Es un punto de inflexión crítico. La estabilidad interna, la economía doméstica y el acceso ininterrumpido a recursos básicos dictan, en última instancia, la resistencia real de una nación ante presiones externas de cualquier índole, por muchos misiles que tengan. Totalmente de acuerdo. Y bueno, dejando ya atrás el tono solemne y formal de este espacio informativo, queremos acercarnos de una forma más cálida a quienes están al otro lado de los auriculares acompañándonos hoy. Ha sido un viaje intenso, desde luego. Sí, y todo este volumen inmenso de datos, informes satelitales, cruce de declaraciones diplomáticas y previsiones meteorológicas, es literalmente lo que hace y procesa la aplicación Stylo News cada segundo. Así es. Para quienes desean mantener este nivel de profundidad analítica en su día a día, Stylo News es una aplicación espectacular, disponible tanto para móviles como para ordenadores de escritorio. Ujú. Permite a cualquier persona personalizar sus propios canales y boletines de información, casi como si tuvieran su propia agencia de inteligencia en casa. Exacto. Funciona recopilando, filtrando y sintetizando datos de más de 250 fuentes de noticias tradicionales, agencias de prensa internacionales y, por supuesto, redes sociales en tiempo real como X. Y lo mejor es que la inteligencia artificial se encarga de todo el trabajo pesado. Traduce artículos de otros idiomas, cruza los datos para verificar los hechos y elimina los titulares duplicados en tiempo real. En esencia, te permite tener informes de inteligencia diarios hechos a medida, directamente en la palma de tu mano. Así que reiteramos nuestra invitación a visitar www.estilonews.com para aprovechar esta herramienta de información bajo demanda impulsada por IA. Y no olviden utilizar el código ESTILO durante este mes de marzo para acceder a la promoción especial de su primer aniversario, limitada a los primeros 250 registros. Pues ha sido un análisis denso, lleno de matices, pero creemos que absolutamente necesario para entender de verdad los complejos engranajes del mundo actual. Agradecemos profundamente la atención y el tiempo prestado por quienes nos sintonizan. Totalmente. Y, por supuesto, invitamos a nuestra audiencia a participar activamente en esta comunidad. Pueden enviarnos sugerencias sobre temas específicos o regiones del mundo que les gustaría que pusiéramos bajo la lupa en el futuro. Y no duden en seguir a Stylo News en sus redes sociales preferidas para estar siempre al tanto. Ha sido un verdadero placer desgranar la actualidad en este informe. Y como conclusión, cabe recordar que, muy a menudo, lo que define el resultado del juego en la geopolítica no es lo que hace ruido en la superficie del mar, Exacto. sino los movimientos silenciosos y calculados que ocurren en las aguas más profundas y oscuras. Muchísimas gracias por la compañía en el día de hoy y hasta el próximo análisis a fondo.